Buen día. El día de hoy nos encontramos con la tutora Dulce García, quien nos va a hablar acerca del autismo en mujeres, diferencias diagnósticas y características. ¿Cómo estás, Dulce? Hola, buenos días. Muy bien. Me da gusto. Bueno, pues vamos a empezar con el tema. ¿Qué es el autismo? Bueno, el autismo es un trastorno que afecta la manera de comportarse, de socializar y de comunicarse de las personas. Anteriormente se hablaba de diferentes subtipos, pero ahora se ha cambiado de autismo a trastorno del espectro autista. Entonces, con este cambio, al momento de ser un espectro, nos da una gama más amplia de características y síntomas que ahora permite agregar a personas que anteriormente no entraban dentro del diagnóstico. De acuerdo. ¿Cuáles son los síntomas más frecuentes que se pueden presentar en este trastorno? Típicamente los primeros síntomas que se pueden presentar son los de no socializar o no sentir apego hacia los padres, no ver a los ojos. Pueden tener rasgos de violencia o pueden que si ya han logrado un desarrollo en el lenguaje lo pierdan, que es uno de los principales síntomas y más preocupantes porque lo normal o lo común es que el avance del niño sea paulatino, no que haya un retroceso. Entonces cualquier retroceso que veamos en la parte cognitiva del niño o de su lenguaje es una señal de alarma para hacer una revisión. Lo común, sin embargo, el diagnóstico es que se realice a partir de los 3-7 años, ya que el niño entra en la etapa escolar, porque en esta etapa ya convive con otros niños de su edad o con otros adultos que no son sus padres, en un ambiente que no es su hogar. Entonces es más común que ya empiecen las señales de alarma entre los 6 y 7 años y se logra un diagnóstico. Pero esto que he comentado es típicamente en varones, no se presenta así en las mujeres. Entonces, por mucho tiempo el autismo se pensaba que era un trastorno propio de hombres y ahora se ha descubierto que no, que también hay mujeres con autismo, solo hay una dificultad en el diagnóstico, sobre todo en la etapa infantil. Entonces, ¿los síntomas y la gravedad del trastorno puede diferir entre los sexos? En sí, son los mismos síntomas. Como mencioné anteriormente, ahora es un espectro, entonces son muchos síntomas. No quiere decir que todas las personas los van a presentar todos los síntomas o de la misma manera o la misma forma. Cada persona con su diagnóstico va a tener una sintomatología diferente. La situación con las mujeres es que aprenden a disimular o camuflajear estos síntomas. Entonces, usualmente el diagnóstico se da en la infancia porque es muy importante para el autismo hacer una intervención temprana, y con las mujeres es muy difícil realizar este diagnóstico en la infancia. Los síntomas son más evidentes durante la adolescencia o la edad adulta, entonces ya es más difícil comenzar a trabajar porque no hay esta intervención en la primera infancia o cuando están más pequeños. Pero en sí los síntomas pueden ser los mismos, las características pueden ser las mismas, solo las mujeres los presentan de manera diferente. Ok, ¿y en qué son diferentes las mujeres? ¿Cómo se diferencian? Las mujeres tienen la capacidad de hacer algo que se hace camuflaje social, que logran ocultar estas características del trastorno del espectro autista. Hacen técnicas que ellas van aprendiendo a través de la observación para disimular y aparentar que son socialmente competentes frente a los demás. Tienen técnicas específicas como, por ejemplo, se obligan a ver a los ojos en las conversaciones, practican las conversaciones antes de tenerlas, las bromas, buscan tener un grupo de amigos porque entienden que eso es lo normal, imitan los gestos de los demás, imitan las conversaciones o lo que pasa a su alrededor. Entonces, cuando son niñas, lo logran disimular porque tú las ves y están socializando de una manera normal, o que entablan una conversación contigo, te miran a los ojos, que son los rasgos que usualmente nos llamarían la atención para poder hacer una intervención. Qué interesante, ¿no? Que se marquen esas diferencias y este camuflaje social con las mujeres. ¿Tienen las niñas y las mujeres con trastorno del espectro autista diferencias patológicas asociadas? Sí.
Usualmente hay una comorbilidad con el trastorno autista. Quiere decir que la persona puede presentar, además del autismo, algún otro trastorno, ya sea depresión, ansiedad, trastornos alimenticios, obsesivo-compulsivo, hiperactividad. Las mujeres tienden a ser comorbilidad con trastornos que son más internalizantes, es decir, con la ansiedad o la depresión, por ejemplo. Que esto también se ve un poco alterado por lo mismo de las consecuencias del camuflaje social. Y los hombres tienden a ser comorbilidad con cosas que son externas, o sea, una irritabilidad muy visible, una hiperactividad, un trastorno obsesivo-compulsivo. De acuerdo, Dulce, y con todo esto que ya nos has comentado, ¿cómo viven el autismo las niñas a diferencia de los hombres? Bueno, la situación es, número uno, la preocupación que yo veo es la intervención. No hay una intervención temprana que es necesaria para que tengan una buena calidad de vida. Entonces empieza su diagnóstico y su intervención en una edad muy más avanzada, en la adolescencia o en la adultez, que es cuando se hace más visible. Y esta que ellas logran a través del camuflaje, si bien es algo que tú dices, bueno, pero usualmente en terapia trabajas para que hagan todas estas cosas, pero en terapia hay un acompañamiento, se hace poco a poco, se les va explicando, hay un equipo, o sea, los padres, los maestros, los mismos compañeros, el terapeuta, y los van apoyando y explicando el proceso, y además tienen un diagnóstico que, si bien a lo mejor no comprendes del todo, dependiendo del grado, entienden que ocupan una ayuda, y las niñas ni siquiera tienen esta claridad de decir lo que te está pasando se llama autismo, lo vamos a trabajar, no tienen este equipo, más bien lo hacen por un querer disimular y encajar, pero esto les causa mucho estrés y mucha ansiedad porque no logran ser ellas. Entonces lo disimulan en la escuela, lo disimulan cuando están en sociedad, pero al volver a su casa es un estrés muy fuerte. Como mencioné antes, las mujeres con autismo tienden a la depresión, tienden a la ansiedad, entonces este estrés aunado puede incluso ser más propensas a intentos de suicidio. Entonces es mucho estrés para ellas y no reciben el apoyo o la ayuda que necesitan, porque pasan como una niña que a lo mejor es muy excéntrica y tiene gustos muy particulares, y los papás creen que ya crecerá y ya se le va a pasar, pero no está recibiendo el apoyo que necesita. De acuerdo. Bueno, Dulce, creo que nos has abierto el panorama a este tema del autismo en mujeres. Como bien mencionas, no es un tema común, no es algo que se vea constantemente, porque sí, tal como comentas, se ha enfocado más en los hombres. Con la información que nos diste, creo que nos abres esa ventanita para interesarnos más y para ser más conscientes de que también el autismo se puede presentar en mujeres. Te agradezco la participación, no sé si tengas algo más que comentar. Creo que solo se me pasó mencionar una característica que creo que es muy importante. Algo que tendemos a notar mucho en las personas con autismo es la hiperfijación por un gusto, que es como la característica típica que marcan de esto. Y las niñas la toman del ambiente social. Entonces puede pasar como por un gusto, por un grupo musical, entonces piensas como que la niña es solamente fan de este grupo, mientras que en los niños es más evidente porque su hiperfijación la hacen por cosas más específicas, como por ejemplo un dinosaurio o un tren, y las niñas pasan por cosas sociales, lo que esté de moda en ese momento van a poner su hiperfijación en eso, entonces suele pasar desapercibido porque dices, bueno, la niña simplemente le gusta ese grupo, le gusta esa música, le gusta ese programa, entonces toman las cosas más como de su cultura y de su ambiente, mientras que los niños no. Entonces por eso también pasa muy desapercibido ante los maestros o ante los padres de familia. Y hace más complicado también el diagnóstico. Sí, esto complica más el diagnóstico porque no hay ninguna característica que nos haga decir hay algo diferente. Sobre todo yo creo que por eso es la importancia de esperarte a una etapa escolar
porque si los papás no tienen una comparación con otro infante, es su primer hijo, es hijo único o no trabajan con hijos, ellos no entienden qué es lo normal o lo cotidiano para las etapas del niño. Entonces es por eso que usualmente te esperas el diagnóstico hasta que entran a la etapa escolar, y ahí es cuando los maestros pueden intervenir y hacer observaciones del comportamiento. De acuerdo, Dulce, pues te agradezco mucho la participación nuevamente y pues ya veremos si surgen más dudas respecto a este tema. Muchas gracias, Alma. Gracias.